Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a todos los que están mirando este video y a todos los presentes que estamos acá, ¿no? Ya saludamos, a este espacio en el marco de la reunión de crecimiento que estamos estudiando el libro de Romanos, ¿sí? Hoy iniciamos el capítulo número 3 del libro de Romanos y bueno, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a empezar a trabajarlo, que antes de poner la grabación le decía, no se frustren si hay cosas que no entienden. Así que los que están escuchando... Así que tranqui, lo mismo porque bueno, dijimos de que Romanos por ahí es la carta que más doctrina tiene. Dicen que es la carta donde más personas han conocido a Cristo por las profundidades de este libro. Y entendemos que justamente tiene un montón para poder desarrollar versículo por versículo. Y nosotros estamos tratando de, en cada lección, leer todo un capítulo. Entonces, lógicamente, que hay cosas que van a quedar medio ahí en el tintero, pero lo más importante lo vamos a desarrollar sin duda. Comenzando también con este evangelio, ¿no? El evangelio que, como bien sabemos, es el evangelio de las buenas noticias. Y las buenas noticias, ¿por qué es una buena noticia? ¿Se pusieron a pensar ustedes por qué es una buena noticia? Porque nuestra realidad humana es una mala noticia, que acá en Romanos 3 lo va a ir desarrollando. Es decir, nuestra realidad humana es que no hicimos nada, nacimos sin haber hecho nada malo, pero en sí tenemos en nosotros una naturaleza pecaminosa que requiere un castigo. ¿Por qué? Porque si Dios es justo, todo lo que está mal lo tiene que castigar. Entonces nosotros nacemos a un mundo y me dicen que necesito un salvador. ¿Pero por qué? Yo no hice nada. Vos no hiciste nada, podés ser la persona mejor del mundo, pero dentro tuyo tenés una naturaleza pecaminosa que te hace pecador. Exactamente, que hace que Dios tenga que, en su justicia, aplicar castigo a ese pecado. Es por eso que Cristo vino y dijo, tranqui, yo vengo y pago el precio por ellos. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Entonces, ese es el entendimiento de por qué disfrutamos de esta buena noticia, de que no hicimos nada y por creer tenemos salvación, por el tema de la fe. Por eso es importante entender la naturaleza de Dios. Habacuc 1.13 dice de que son tan puros tus ojos, hablando de Dios, que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar la opresión. Y esta palabra es tremenda, no te es posible. Es decir, no es posible Dios estar frente a algo que es corrupto. ¿Por qué? Porque lo mataría. Su misma esencia haría de que nada que sea corrupto, nada que no sea puro pueda estar delante de él. Por eso nosotros estamos delante de Cristo delante de Dios por medio de Cristo. Eso es muy importante poder comprender esto, porque esto nos sitúa hacia dónde va a ir también este capítulo, ¿no? ¿Querés decir algo? No, referente a esto es importante entender de que este evangelio es la buena noticia para todos, ¿sí? Todos somos creación de Dios, todos somos creados por Dios, pero todos los que son hijos de Dios, todos los que le dicen sí a ese Dios glorioso, sí quiero que seas mi Padre, sí quiero que gobiernes mi vida, es ahí donde se produce esa transformación de esa buena noticia que viene a mí a salvarme, ¿sí? Es muy importante entender esto, ¿no? Porque en ocasiones todos por ahí, bueno, no sé, toman la palabra y no creo en Dios, no me gobierna, no me interesa, ¿no? Y a muchos no le interesa. Y sin embargo dice, bueno, pero Dios nos va a cuidar, o bueno, que te proteja, que esto, que lo otro. Y la realidad es que la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de saber que tenemos vida, es para todos aquellos que le dicen sí a Dios. ¿Sí? Dios ama a todos, Él creó todas las cosas, pero solamente esta buena noticia es para aquellos que dicen sí a Dios, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Sí. Exactamente. Es muy importante que lo podamos saber porque es lo que hace la diferencia, ¿no? Entre una creación de Dios y un hijo de Dios. El que yo le diga sí, quiero que gobierne mi vida, es ahí donde cambia todo, la ecuación cambia por completo, ¿no? Pablo ya en el capítulo 1, ¿se acuerdan que estuvo desarrollando de que el ser humano, por naturaleza, que no está en Cristo, va hacia una depravación total, de que el ser humano no tiene excusa, porque Dios se manifiesta a través de todo lo creado,
Después siguió desarrollando en el capítulo 2 que el judío no se crea que es mejor. ¿Se acuerdan que el judío que pensaba de que era mejor porque estaba parado en por ahí prácticas moralistas y legalistas, de la misma manera es pecador y necesita salvación igual que aquel que no es judío? Y ahora en el capítulo 3 Pablo está debatiendo y haciendo como preguntas, como debates, por momentos pareciera como que él mismo, según algunos comentaristas, está hablando con su propia naturaleza judía, con él mismo antes de conocer a Cristo. Entonces van a encontrar como que hace algunas preguntas retóricas y algunas expresiones que como que le estaría contestando a alguien, pero es el mismo que está desarrollando todo esto, ¿no? En el capítulo 3 Pablo está debatiendo sobre esto y va profundizándose en esta realidad de este pecado operante, llegando al final del capítulo 3 a poder comprender de que en Cristo está todo solucionado. Es como que el capítulo 3 le recalca esta realidad de esta conciencia pecaminosa que todos tienen, para poder comprenderlo, para poder reconocerlo, y en el final te dice, bueno, pero tranquilo, todos son pecados, todos somos pecadores, pero por eso vino Cristo, ¿no? Y hacia ahí es donde él va a trabajar este capítulo. Comenzamos entonces el versículo 1, Romanos 3, versículo 1, dice así: entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Acá arrancamos ya con una pregunta. Acá arranca con una pregunta y uno diría, ¿pero a quién le está preguntando? Pero bueno, ¿cuál es la primera palabra que dice? Entonces. ¿Y qué significa eso? La profe de literatura que nos dice, es un conector. Nos está hablando consecuentemente de lo anterior. Claro, recuerden que los capítulos son puestos por el hombre, ¿no? Claro, fue un orden que se le fue dando, pero es toda una carta. Pablo no terminó en el capítulo anterior, él seguía hablando, ¿sí? Entonces era la continuación de lo anterior, lo que viene a hablar ahora. Por eso es importante leer un cachito los dos versículos anteriores como para poder comprender qué es lo que está hablando, ¿no? Porque él dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Así comienza el capítulo 3, versículo 1. Y eso lo tenemos que justamente unir con los versículos anteriores del capítulo 2 que dice, Romanos 2, 28, dice, lo externo no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, los rituales y todo lo que haces exteriormente para demostrar que sos judío, en realidad delante de Dios no sirve para nada. Lo verdadero es lo que pasa internamente, ¿no? Es lo que hay en tu corazón, ¿no? ¿Qué es lo que, de dónde nace todo lo que haces? ¿No? Exactamente. Hablamos de la naturaleza gobernante, ¿no? Que esa es la diferencia del nuevo pacto de lo que estamos estudiando, ¿no? Cambia completamente, es todo de adentro, nada afuera. Porque acá podemos decir, bueno, pero ninguno de nosotros somos judíos. Bueno, pero no lo lleves a ese plano de la circuncisión. Llévalo a obras que vos pensás que por esas obras vos estás acepto delante de Dios. No lo lleves a la circuncisión, llévalo a esas obras de que vos pensás que por hacer esas obras sos más o estás aprobado delante de Dios, cuando en realidad lo que importa es lo que pasa dentro de tu corazón. No es que vos estés orando 2 horas, sino que qué pasa dentro de tu corazón cuando estás orando. A ver, yo hablaba hoy en la tarde con una persona que tiene un montón de tiempo libre, pero y está en una crisis de que no puede encontrar a Dios. Y qué contradictorio, ¿no? Porque por ahí nosotros, que tenemos un montón de actividades y estamos buscando tiempo, estamos todo el tiempo buscando tiempo ¿para qué? Para meternos y disfrutar a Dios y orar y tener tiempo de calidad con Él. Sin embargo, hay personas que están todo el tiempo con un montón de tiempo libre y sin embargo no encuentran a Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que pasa exteriormente, sino de lo que pasa interiormente, ¿no? Versículo 2 dice, mucho. ¿A qué pregunta mucho? ¿A qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión?
Ya anteriormente dijimos de que el judío lo es interiormente, no exteriormente. Pero acá Pablo parece como que se contradice, porque dice, tiene mucho valor desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Y acá es interesante porque como pareciera que hace una lista, ¿no? Dice, en primer lugar, y en la realidad que el segundo lugar lo habla recién en Romanos 9. O sea que el capítulo 9. O sea que se quedó en este primer punto y no fue otro punto. Pero acá lo que Pablo está diciendo justamente que la ventaja que tiene el judío es que fue al primero que se le confió este mensaje de salvación. Entonces, si bien en su contexto está explicando que eso no te garantiza nada, porque lo que importa es lo que pasa interiormente, sí está diciendo de que tiene mucho mérito. ¿Por qué? Por el lugar en el que nació. Y les quiero dar un ejemplo para que lo puedan comprender. No es lo mismo un niño que nace, vamos a poner el ejemplo nuestras hijas, que nacieron en un hogar cristiano, que nosotros de los 2 años le estamos hablando de la palabra, y tiene un ambiente donde están conociendo a Dios, a otro niño que nació en el África donde los padres son narcotraficantes y creen en sala muerte, ¿no? Y le prenden todos los días vela. En todo caso, no es Centroamérica más que África, ese contexto. Pero... Entonces, no es lo mismo, a ver, ¿tiene una ventaja que las hijas hayan nacido en el hogar nuestro? Lógicamente que sí, ¿o no? Ahora, eso no le garantiza salvación. A mis hijas, por más que sean hijas de pastor, no le garantiza que ellas, bueno, como son hijas de pastor, ya son salvas. No, tienen que ellas tomar la determinación al igual que aquel que está en un ámbito totalmente distinto. A eso es lo que se refiere con respecto a que vos podés nacer siendo judío en ese contexto o podés nacer en cualquier otro contexto. Los dos, tanto uno como el otro, por igual necesitan la salvación. ¿Por qué? Porque necesitan ser salvos de lo que dijimos hoy al principio. ¿Qué dijimos hoy al principio? De la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, ¿no? Y es tan importante esto porque acá dice, a ellos se les confió las mismas palabras de Dios, y es verdad, ¿no? Ellos vieron cosas que otras personas no vieron, ellos experimentaron milagros o cosas que otras personas de esa época no experimentaron, ¿no? Cuando habla específicamente acá, ¿no? Pero a pesar de ellos haber recibido esa escritura, todas esas promesas, fíjense que él no hace énfasis en que eso los hace importantes o diferentes, ¿no? Respecto de justo el ejemplo que hablaba el pastor, sino de entender de que la gracia es lo que hace la diferencia en cada uno de nosotros, cuando le decimos sí, ¿no? A Dios, ¿no? Y es tan importante entender de que conocer la verdad no es lo mismo que vivir la verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos sabían que estaba Dios, vivenciaron experiencia con Dios, milagros, cosas sobrenaturales, cuando lo sacó de Egipto, cuando, ¿no? Todo lo que Dios le mostró. Sin embargo, en su corazón, muchos ni siquiera aceptaban a Dios, porque lo evidenciaban sus acciones, ¿no? Bueno, cuando vieron a Jesús enfrente, muchos no lo pudieron reconocer. Muchos lo pudieron reconocer y muchos no lo pudieron reconocer, ¿no? Hablando específicamente de los judíos, de los cuales se les entregó las promesas, de los cuales vieron a Dios, de los cuales no. Entonces es muy importante entender de que conocer la verdad no es vivir en la verdad. Es decir, que nosotros vengamos acá y escuchemos la palabra que por ahí nosotros le compartimos, no quiere decir que ustedes la vivan. ¿Cuál hace la diferencia? A que cuando escuchamos esa palabra empezamos a ahondar y decimos, Dios, yo quiero vivir eso que dice el pastor, yo quiero empezar a experimentar eso que el pastor o predicó o compartió o háblame, yo quiero saber, ¿no? Y cuando uno empieza con ese hambre del saber, del querer conocer más, y no quedarme simplemente con que si el pastor dijo una cosa, bueno, ahí quedó, ¿no? Como si fuera algo más para mi información en cuanto a lo que es lo que conozco racionalmente, sino empezar a experimentar esa vida de Cristo, empezar a vivenciar ese Cristo, ¿no? Que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Y que es lo que acá el apóstol Pablo nos habla, ¿no? A ellos se les confió las palabras, pero no porque se les haya confiado es que van a vivenciarlo. O sea, ahí parte de cada uno qué es lo que quiere. Bueno, pero ahí dijiste algo clave, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Por eso, el problema no es lo que uno esté viviendo, sino que uno realmente haga partícipe con esa verdad a Dios. A Dios. A ver, todos vivimos tiempos de euforia, de estar recontra encendidos con Dios,
y tiempos donde estamos en un desierto, en una chatura espiritual, todos tienen ese. Ahora, en esos momentos donde estamos en el desierto o en esa chatura espiritual, es donde yo digo, Dios, yo no quiero esta realidad. Yo estoy viviendo esta situación, pero sacame, yo quiero encenderme nuevamente en vos. Y esa actitud nuestra de no estar resignado a una realidad es la que nos hace uno poder continuar y no caer en un enfriamiento o estar tibio en Dios, ¿no? Por eso no importa lo que uno viva, lo importante es que uno no se resigne a eso, sino que lo haga partícipe a Dios para poder seguir avanzando y seguir creciendo sin importar la situación o la circunstancia espiritual en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde viene después todas las consecuencias espirituales, ¿no? Sí. La apostasía espiritual, ¿no? Ahora, sigue diciendo versículo 3 y versículo 4, que es medio complicado, porque dice, pero entonces, si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios siempre es veraz, verdadero, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Bueno, acá, explicando un poquito este contexto, está hablando de que la fidelidad de Dios no está condicionada nunca por lo que podamos hacer o creer, ¿no? Y justamente cita en este final, ¿qué cita? El Salmo 51, que es cuando David es confrontado por el profeta Natán y en ese contexto él se da cuenta de lo pecaminoso que él era, ¿no? Dice ahí en el Salmo 51, versículo 4, dice, contra ti, Señor, he pecado, solo contra ti. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia siempre es justa y tu juicio es irreprochable. Y en el contexto, ¿qué es lo que está hablando? De que no importa lo que el ser humano haga, crea o viva, Dios no puede ser injusto aunque quiera. Dios se mantiene en su justicia, Dios por eso en su justicia nos perdona. No nos perdona porque nos regala algo, no, nos perdona porque lo pagó Cristo. Porque si no, no sería justo dar a un pecador algo. Es decir, si hay alguien que merece el castigo y yo no se lo estoy dando, estoy siendo injusto. Entonces, el castigo que cada uno de nosotros merecíamos, lo pagó Cristo. Claro. No es que Dios porque es bueno te lo regaló. No, lo tuvo que pagar porque es justo. El que debe lo tiene que pagar. Y esto es tan importante poder comprenderlo, porque esto es lo que nos hace poder ver a Dios desde otro lugar. Sí, es importante esto, ¿no? Acá dice, nada anula la fidelidad de Dios. Nada, ninguna acción nuestra puede anular esa fidelidad, esa bondad o cualquiera de los atributos de Dios para con nosotros. Somos nosotros mismos lo que limitamos el poder de Dios o la libertad con la que Dios puede fluir a través de nosotros, ¿no? Porque en ocasiones decimos, no, bueno, todos somos servidores de Dios, todos somos hijos de Dios, sacerdotes, ¿no? Siempre decimos esto, de que todos tenemos la capacidad de poder brindar la vida de Cristo, pero en ocasiones nosotros, con nuestra naturaleza, lo limitamos a Dios. No, pero yo qué voy a decir, no, pero a mí me da vergüenza, no, pero yo no soy fácil de palabra, no, pero a mí me cuesta relacionarme, no, pero usted porque no sabe, ¿no?, lo que a mí me pasó, o lo que, ¿no? Y nosotros con nuestra naturaleza limitamos el obrar y el poder de Dios. Cuando nosotros empezamos a confiar en que Dios y su fidelidad y su amor se pueden manifestar a través de mí, porque Dios no lo hace porque yo soy un genio, Él lo hace porque Él es fiel, porque Él es bondadoso. Entonces, cuando yo empiezo a descansar en Él y a realmente confiar en que las palabras que voy a decir no van a ser mías ni de mi conocimiento, sino que van a ser conforme a su voluntad, es de donde empieza Dios a obrar a través de mi vida. Porque es importante entender esto, ¿no? Dios sin mí sigue siendo Dios, ¿no? Yo, por más que no esté acá y no lo acepte y no sé qué, Él sigue siendo Dios. En cambio, yo sin Dios no soy nada. Porque no tendría esta posibilidad de brindar el Evangelio, no tendría esta posibilidad de disfrutar de su vida, de impartir su vida. Es muy importante entender eso. Entonces, cuando realmente depositamos nuestra confianza en Dios, Él obra, ¿no? Entonces, es importante entender de que nada anula los atributos de Dios, ni su fidelidad, ni su amor, ni su bondad, que pueden fluir a través de nosotros, ¿no? Versículo 5.
Entonces, bueno, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? Está como una mente muy rebuscada acá, ¿no? Es como decir. Entonces, claro, si nuestra. Fíjense como en lo que dice. Parece que está, ¿no? Claro, si mi injusticia pone de relieve la justicia de Dios, entonces, ¿qué? ¿Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo, no? Entonces, acá algunos podrían decir en base a esto que si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, entonces no sería injusto el que nos está castigando. Por decirlo de una manera, es como que la justicia de Dios, en realidad es justicia de Dios porque tengo una injusticia. Entonces, desde cierta manera está hablando como que Dios necesita mi injusticia para que Él pueda mostrar su justicia. ¿Entiendes? El judío de alguna manera podría tener este pensamiento ilógico, que la injusticia del hombre en realidad está ayudando a que Dios pueda mostrar su justicia. Le está dando la posibilidad a que Dios pueda mostrar su justicia, y acá, sin ir tan lejos, vemos el pensamiento del ser humano irracional, que se pone en el lugar de Dios argumentando y excusándose delante de Dios, que nunca tenemos argumentos delante de Dios. Acá es fundamental entender esto, ¿no? Acá está presentándose delante de Dios a través de un pensamiento racional. Y tenemos que entender que delante de Dios no podemos nosotros presentarnos delante de tratar de entender o comprender a través de nuestro racionamiento. Es como estamos estudiando el libro de Job ahora, que creo que es una clase más, es un pantallazo muy breve, ¿no? Pero Job, que era perfecto, como nadie en aquella época, cuando se presentó delante de Dios, se sintió, dice que se arrepintió hasta el polvo. Sin embargo, no había hecho nada. ¿Por qué se arrepintió? Si fue totalmente justo. Se arrepintió porque delante de Dios, aún el más justo de todo es injusto. Aún aquel que es perfecto es imperfecto. Por la grandeza de lo que es estar delante de Dios. Por eso no podemos rebatir con argumentos. Versículo 7. ¿Querés decir algo ahí? No. No, es importante entender esto, ¿no? La imparcialidad, la rectitud y la equidad de Dios en la expresión de su justicia, ¿no? Para con nosotros, que Él no cambia. A diferencia de nosotros, que en ocasiones nos manejamos por nuestra emoción, por nuestros sentimientos, ¿no? Mira, se cortó. Y por todo nuestra alma, ¿no? Que no quiere nunca dar el brazo a torcer, ¿no? Siempre quiere estar gobernando todo lo que somos. Exactamente. Y acá continúa con este pensamiento como yendo a una mayor profundidad, porque versículo 7 dice, alguien podría objetar, a ver, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Si en realidad mi mentira y mi pecado lo que está haciendo es engrandeciendo a Dios, dice. Versículo 8, ¿por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tienen esta condenación. Este argumento es el que muchos decían que Pablo estaba enseñando. Por eso dice, así nos calumnian algunos asegurando de que esto es lo que estamos enseñando. Estamos enseñando que esto de la gracia que ahora están ellos aprendiendo, porque pongámonos en aquel tiempo, ¿no? Esto de la gracia que ellos están aprendiendo es que Dios te perdona todo. Entonces no importa el pecado, la mentira, si total, todo eso pone de relieve a la gloria de Dios. Estamos en la gracia del libertinaje, ¿no? Eso es lo que decían que Pablo estaba enseñando. Supuestamente enseñaba. ¿No? ¿Por qué? Porque de un momento para el otro dijo que no era necesario cumplir las leyes, que lo que estaba estableciendo en los mandamientos. Entonces lo tildaban con ese pensamiento. Por eso lo está poniendo Pablo acá en esto, ¿no? Claro, como exponiendo a que, porque recordemos esa época en la que vos, si eras judío, vos tenías que cumplir la ley, y por cumplir la ley y por supuestamente estar cumpliéndola rectamente, eras un buen judío, ¿no?
Y en realidad Pablo acá tira por tierra eso diciendo, no se trata de lo que tus acciones, no se tratan de cuántas cosas haces, se trata de qué está gobernando tu vida, ¿no? Y qué es lo que normalmente nos confrontamos todos los días nosotros, ¿no? Diciendo, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente siendo lo que vos querés que sea o estoy cumpliendo, ¿no? Porque en ocasiones nos pasa, ¿no? La rutina, el diario vivir por ahí, en ocasiones, en vez de estar orando con la intención correcta, digo, no, oro a la mañana, así ya me saco encima el tema de que ya oré, y no es me saco encima una actividad de mi vida, sino tengo que orar porque quiero crecer, tengo que orar porque quiero que la manifestación de Dios sea una realidad en mi vida, ¿no? Entonces, claro, Pablo sacando todas esas estructuras que los sostenía a ellos, era como decir, ahí estamos. Estamos teniendo unos problemitas de internet. Claro, por eso no conectes más. Bien, entonces, ¿terminaste? Sí. Bien, es importante comprender en todo esto, así voy viendo a ver si estamos conectados o no. Es importante poder comprender que todo esto lo que está haciendo es rebatiendo sobre argumentos, ¿no? Argumentos de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios, argumentos de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, si Dios te va a perdonar. Entonces, son todos argumentos que no dejan de ser argumentos de un ser natural. No sé cuántos se han encontrado ustedes con personas que te han venido con argumentos. Bueno, hoy estaba jugando con el tema de los dinosaurios, pero muchos vienen y te dicen, ¿y qué pasa con, no sé, con tal? Y te ponen un argumento que por ahí es una parte gris de la Biblia. Es decir, no sé, ¿qué pasó con la esposa de Caín? ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿Y qué pasó con, no sé? Te ponen cosas como queriendo que vos le expliques y les des argumentos sobre algo que en realidad, en base a la realidad, comparado con la realidad de que éramos pecadores, merecíamos el castigo y Cristo nos dio esta salvación, son argumentos que son meramente naturales. Es ponerse a perder tiempo en cosas que no tienen mucho sentido, en base a esta realidad en la que vivimos, ¿no? Es medio parecido a, no sé cuántos vieron la película La Cabaña. ¿La vieron la película La Cabaña? ¿Vieron cuando él, que había vivido una situación con su hija y quería él tener el porqué de lo que estaba viviendo y quería que Dios le diga por qué lo que estaba viviendo y lo juzgaba a Dios porque no lo entendía, pero llegó un momento, no sé si se acuerdan, que entra en como una cueva que se encuentra con sabiduría y sabiduría le dice, vení, pasa, no, sentate vos en el trono. Ahora vos sos el que vas a juzgar. Y cuando se puso en esa posición como Dios, se dio cuenta que no podía juzgar a nadie. Se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de una mente tan limitada y tan equivocada, ¿no? Bueno, muchas veces eso mismo está pasando y esto es lo que está desarrollando acá, ¿no? A través de pensamientos racionales. Ahora, a partir del versículo 9, cambia. Bueno, antes de esto hay un versículo que me gustaría nombrar, Romanos 9:20, que dice, ¿quién eres tú? Romanos 9:20 dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó, ¿por qué me hiciste así? Tremendo, ¿no? Versículo, Romanos 9:20. ¿Quiénes somos nosotros que somos barro como para decirle a Dios de una manera altanera? No es, a ver, uno todo el tiempo le está haciendo preguntas a Dios y quiere que Dios nos siga dando revelación, conocimiento, pero desde un corazón humilde. No de decir, ¿y esto por qué es así? A ver, decime, ¿por qué lo hiciste? Dios no nos tiene que decir nada. Es como cuando el domingo explicamos cómo uno escucha a Dios, ¿se acuerdan los puntos que estuvimos desarrollando? Y uno de los puntos es que en realidad Dios va a hablar cuando Él quiere. Nosotros no podemos obligar a que Dios hable, porque no dejamos de estar al servicio de Él. No podemos decir, bueno, este mecanismo me tiene que funcionar para que Dios me hable, porque no hay un mecanismo. Hay una realidad, que nosotros somos hijos y siervos de Dios. Y Él es nuestro Señor, Él es el que sostiene nuestras vidas en sus manos. Un soplo y desaparecemos.
Entonces no podemos ponernos desde ese lugar, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? Porque el hombre siempre tiende a ser reactivo, a ser como siempre estar pensando en que yo reacciono por lo que el otro me hizo, hago para obtener algo, ¿no? Como ese pensamiento y entender la justicia de Dios no se comprende con la mente racional, ¿no? El comprender qué es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, en ocasiones no lo podemos entender racionalmente, ¿no? Pero por eso ahí quería leerles un pequeño versículo, ¿no? 1 Corintios 2:14, para los que anotan 1 Corintios 2:14, en NBI lo voy a leer, ¿no? Y que nos dice así: el que tiene el Espíritu no acepta, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu. Es decir, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es una locura, dice. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es decir, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿no? En otras palabras, lo que es eterno, lo que es de Dios, se discierne por medio del Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, no, me voy a remitir a la frase que nos dijo el pastor cuando iniciamos. No se frustren si no entienden, no se frustren si por ahí encuentran que es muy complicado o difícil de entender. Es importante entender de que todas estas verdades que estamos leyendo ahora en el libro de Romanos y a medida que siempre que leemos las Escrituras y somos expuestos a las Escrituras, es importante entender de que es todo espiritual. Entonces lo tengo que discernir por medio del Espíritu. En ocasiones me va a parecer, no, pero no lo entiendo, es muy rebuscado, no sé cómo entenderlo. Descansar en que Dios, por medio de su Espíritu, si nosotros estamos deseosos, Él lo va a revelar. Porque en realidad el aprendizaje es entrar en una crisis de lo desconocido para poder incorporar un mayor entendimiento y mayor conocimiento. Claro. Eso es en todas las áreas. Hoy a Alegra le estaba enseñando el piano y le estoy enseñando ahora las inversiones en el piano. Y ya es más complicado. Me dice, no, pero esto es re difícil, papá. No es que sea difícil, es que es nuevo. Entonces, todo lo que es nuevo es difícil y te genera una crisis hasta que deja de ser nuevo y lo podés aplicar. Pero esto es fundamental poder comprenderlo porque a veces nosotros cuando nos exponemos a esa pequeña crisis del no entender, automáticamente hacemos lo más fácil, que es huimos. Nos vamos, mejor no lo hago. Y ahí es donde viene el estancamiento, ¿no? Uno tiene que seguir, avanzar. No entiendo, bueno, algo voy a entender, algo Dios me va a hablar. Exacto, y recuerden esto, ¿no? 1 Corintios 2:14, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿no? Y ya con eso tenemos ese ánimo de decir, bueno, tranquilo, ya lo voy a comprender, ¿no? Tranquila, ya lo voy a comprender, Dios en su tiempo me va a dar la revelación, ¿no? Porque son cosas Tremendo. Espirituales. Estoy mirando mucho a mi esposa porque no encontraba mi campera y ahora no me doy cuenta de que Recién se da cuenta. Bueno, bien, continuamos. Eso me queda largo. Versículo 9. Estamos entonces bien ahí, que está Ricardo, Martincito. Hola, ¿cómo andan ahí? Si tienen preguntas, pueden escribir también al chat cualquier duda que tengan. Ven ahí. Versículo 9. Recuerden también que todo esto está grabado en el canal de YouTube, que en el podcast Romanos, para que lo puedan volver a escuchar si hay dudas que le han quedado. Bueno, versículo 9, ahí ya... Tiene un mini título. Claro, exactamente, es un mini título que no hay un solo justo, pero acá donde ya va arribando a una conclusión. Lo primero eran como pensamientos ahí de una mente media racional, media como que preguntas retóricas, y ahora ya va llegando a donde quiere llegar Pablo, ¿no? Uh-huh. Recuerden que comenzó con un punto que quedó abierto, que no lo terminó desarrollando. En primer lugar y se quedó ahí. Ahora, versículo 9 de Romanos 3, versión NBI, dice, bueno, ¿y a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Vuelve a lo que dijo en el capítulo anterior. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Lo que comenzamos diciendo. Sea quien sea, está bajo el pecado, porque tiene el pecado adentro, nació con el pecado. Que esto es fundamental entenderlo. ¿En los niños nacen con el pecado? Sí. Los niños nacen con el pecado, pero como no tienen conciencia del pecado, Dios no lo toma en cuenta como pecado.
Pero no es que no son pecadores. A veces son más pecadores que nosotros, porque son, a ver, no hay más egoístas que los niños. Ellos piensan solamente en ellos. Todo es para ellos, entonces, por ellos y para ellos. Por eso uno como padre tiene que darle un límite a los niños, constante. Un límite constante y una disciplina constante. ¿Por qué? Porque ellos, su naturaleza. Ellos, claro, le hacen caso a lo que naturalmente sale de ellos, ¿no? Que es el pecado que está en ellos. Porque si bien cuando son niños no se los cuenta, a partir de una edad que tienen conciencia, ya se les cuenta como pecado, y si nosotros como padres no le pusimos límite, vamos a ser también aquellos que los perjudican y no los están perjudicando. Ahora dice, versículo 10, así está escrito, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, es decir, nadie, ni María, ni ¿cómo es María? Teresa de Calcuta. Bueno. María. Madre Teresa de Calcuta. Ahí se me fue el nombre. Bueno, nadie, no hay nadie. Dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, ¿no? Y acá está hablando justamente de esto natural que va al ser humano, ¿no? El ser humano va hacia esa, ¿no? Una conclusión clara. Todos somos pecadores, sea quien sea. Nadie se salva por más que sea perfecto a los ojos del hombre, porque, como venimos diciendo, el problema está en el pecado en singular y no en los pecados. Y fíjense que vamos a encontrar en Romanos varias veces que habla del pecado, no habla de los pecados. ¿Y por qué no los pecados? ¿Qué es un pecado solo? No, claro, porque cuando habla del pecado en singular está hablando de la naturaleza pecaminosa. Cuando habla de los pecados en singular es de lo que genera esa naturaleza pecaminosa. Es decir, mentir, ¿qué es un pecado? Sí, es un pecado, pero el mentir no es la naturaleza pecaminosa. El mentir es uno de los pecados que genera la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Es como cuando uno está con fiebre. Estás con fiebre porque o estás resfriado o tenés alguna infección en tu cuerpo. Hay algo, el cuerpo te está avisando que hay algo, ¿no? Y entonces si yo estoy con fiebre, estoy con 45 de fiebre, es un montón, me tomo un ibuprofeno, me baja. Pero a las 3 horas me va a subir otra vez, porque si hay una infección en mi cuerpo, si hay algo que no está funcionando bien en mi cuerpo, va a volver, y va a volver, y va a volver. Y el ibuprofeno la realidad es que no lo mejora. Entonces que tengo que ir al médico y que el médico me diga, está sucediendo esto, vamos a tratar eso, ¿no? Y es lo que vino a ser Cristo, no es que vino a que no mienta, no haga esto, no haga lo otro, no. Vino a matar, por decirlo de alguna manera, lo que está originando esa fiebre, que es esa mentira, que es esa maldad, que es la naturaleza que nos habita, ¿no? Por eso es importante que, a ver, en el mundo cristiano, evangélico, hay dos paradigmas. El paradigma que nosotros abrazamos, que es el cambio desde adentro hacia afuera, y el otro paradigma que es el cambio desde afuera hacia adentro. El cambio desde afuera hacia adentro es justamente el que recién dijo la pastora, tomarte el ibuprofeno. Tomarte el ibuprofeno es mandarte a hacer una lista de cosas para que vos seas bueno. Una lista, ¿no? Vos tenés que hacer esto, y Dios vas a resolver tu problema. Es como tomarte un ibuprofeno porque por ahí lo hiciste y te fue bien en la semana, en el mes, porque acallaste tu conciencia, oraste, como te dijo el pastor, que tenés que orar 20 minutos todos los días, oraste 20 minutos y leíste un capítulo, entonces estás tranquilo. Pero fue tomarse el ibuprofeno. ¿Por qué? Porque el problema no lo trabajaste de raíz. Claro. Es decir, te tomaste un ibuprofeno que estuviste perfecto, pero el problema sigue estando. Claro. En cambio, cuando vos llevas a las personas a decir, no, pará, la transformación tiene que ser desde adentro hacia afuera. Necesito a Cristo. La transformación es entender quiénes sos vos, qué es lo que está en el pecado, entender de que vos necesitas de Cristo, entender de que vos necesitas un Salvador, entender de que vos necesitas orar, no porque yo te lo diga, porque vos lo necesitas, porque necesitas cuidar la vida espiritual y porque tenés una carne que si no te va a llevar al pecado. Que vos necesitas aprender, que vos necesitas ser parte del reino, pero eso te lo va a ir dando en la medida que vos le vas dando lugar al Espíritu y el Espíritu te va transformando. Bueno, ¿qué pasó con, mismo Diego, lo tengo acá, Dieguito, ¿te acuerdas cuando fumabas? ¿Vos fumabas? ¿Cuándo te dije yo, Diego, no fumes? En ningún momento. Sin embargo, llegó un momento de que él buscando a Dios, llegó un momento que dejó de fumar solo. Entonces, eso es un detalle.
puede ser fumar, puede ser mentir, puede ser, mirar cosas que no tenemos que mirar. Cuando nosotros nos acercamos a la fuente, que es la fuente de vida eterna, Él nos cambia verdaderamente. ¿Lleva más tiempo? Sí, lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque es una transformación y es un proceso verdadero. No es agarrar y ponerle una curita a la herida, es sanar la herida verdaderamente. Lleva más tiempo, pero es el único que puede generar un resultado verdadero en el tiempo. Ahora, es fundamental entender siempre esto. El pecado que estaba en nosotros fue pagado por Cristo. Y esto es fundamental poder comprenderlo y recordarlo. Por eso Isaías 53:5, pero tan conocido, que dice: Jesús, Él, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y sobre Él recayó el castigo nuestro. Sobre Él, sobre Cristo, recayó el castigo nuestro. El precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a sus heridas fuimos sanados, que no tiene nada que ver con la sanidad corporal. Porque muchas veces se utiliza este versículo y dice, porque gracias a la herida, por tus heridas fuimos sanados, entonces ahora no. Porque si esto fuera una realidad, en el momento que Cristo estuvo, no hubiese habido enfermos. Y había miles y millones de enfermos. Él sanó a los que Dios le decía que tenía que sanar. Y con un propósito específico. Acá lo que estaba claro, acá lo que está hablando es que por las heridas de Cristo, por la llaga de Cristo, fuimos sanados de la enfermedad mortal del pecado. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros ese pecado. Esto es tan importante poder comprenderlo, porque si no, ¿qué hacemos? Vivimos sin entender y sin valorar y sin reconocer todo lo que se me regaló, todo lo que se me dio, todo lo que se me confió, todo lo que Cristo hizo por gracia. Es decir, Él lo pagó por nosotros. Eso no nos tenemos que olvidar nunca. No es que a nosotros se nos regaló algo. No, lo pagó otro, no te lo regalaron. Vos vivís como que te lo regalaron, pero no te lo regalaron. Es lo mismo que alguien venga y te dé un auto y te lo dé un 0 kilómetros. Lo disfrutaste, sí, pero sabés la realidad de que hubo una persona que estuvo trabajando 30 años y juntando peso por peso para poder pagarte el auto y vos lo puedas disfrutar. Vos te subís al auto y disfrutás y decís que bueno, me lo regalaron, sí, pero no te olvides de esa otra realidad. ¿Se entiende? Esto es tan importante poder recordarlo siempre. Claro, es poder saber todo lo que la cruz hizo por nosotros, ¿no? Es cuando uno habla, ¿no?, esto de la obra completa de la cruz, que sea una realidad en nosotros, es esto mismo, ¿no? Es saber de que yo disfruto de esta vida, disfruto de esta plenitud, tengo esta esperanza, tengo esta vida, pero a alguien le costó, ¿no? Y le costó su vida, que yo tenga vida, ¿no? Entonces es importante esto, ponerle ese valor a la cruz de Cristo. Bueno, a partir de ahí sigue diciendo bueno, en el 13, 14, sí, una realidad, viene hablando todo de lo mismo, ¿no? Viene hablando de todo de lo mismo, de esta realidad pecaminosa, pero a partir del 20 dice, por tanto, como que ya reafirmando y llegando a la conclusión definitiva, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, lo que hacemos es cobrar conciencia del pecado, pero la ley no nos genera una salvación, no nos libera de nada, ¿no? Hacer obras externas, cumplir con mandamientos del antiguo pacto, no nos hacen justo ante Dios. ¿Por qué? Porque no nos pueden justificar, sino lo único que hacen es mostrarnos nuestra realidad y la ineficacia de que no pueden generar una salvación en el ser humano, ¿no? Lo que hacen es eso. Como reafirmando la idea que venía diciendo esto de entender de que no se trata de lo mucho que vos puedas hacer con tus fuerzas, sino de entender de que la ley lo único que hace es expone tu insuficiencia, porque la ley tenía un montón de cosas que uno tenía que hacer y que nadie las podía cumplir, ¿no? Ahora, podía estar a la altura de esas ¿y cómo vivían? ¿Saben cómo vivían? Vivían tapando. No vivían con un corazón de paz. No vivían la plenitud y la paz que hoy tenemos. Ellos no la tenían, porque ellos lo que hacían es, bueno, Dios me dice que mate un ternero, bueno, lo mato y ya está, cumplí
Cumplí con mi conciencia, pero internamente no podían disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque había una enemistad con Dios. No podían disfrutar de la paz que disfrutamos hoy nosotros. Por eso dice que lo que hacían justamente es, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Mediante la ley lo que hace es cobrar conciencia del pecado, pero no puede hacer nada. Ahora, a partir del versículo 21, ya nos lleva a donde quiere llegar Pablo, donde quiere llegar Dios, que somos justos mediante la fe, ¿no? Exactamente, ese mini título que dice justicia mediante la fe. Ahora dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, sin que la ley intervenga, sin las exigencias de toda la ley, se ha manifestado la justicia de Dios en ese tiempo, ¿no? De la que dan testimonio la ley y los profetas. A ver, la ley y los profetas eran lo que decían que iba a llegar a este momento que estamos viviendo. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo, en nadie más. Mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Claro, porque acá Pablo enfatiza, ¿no?, esta justicia que es manifestada de una manera nueva, ¿no? Porque ellos se creían justos por medio de la acción de la ley, ¿no? Se creían justos por lo que ellos podían cumplir, ¿no? En cambio, ahora Pablo expone, ¿no?, esta manifestación de la justicia de Dios, pero de que no se trata de la ley, se trata de la vida, ¿no? Por eso digo, ¿no?, de una manifestación diferente, ¿no? Una manera nueva de manifestar lo que es la justicia de Dios, ¿no? Que viene únicamente por medio de la fe en Jesucristo, no en la fe, esa fe que nos venden en las propagandas, decir, confía que vos vas a poder, ¿no? No es fe en que yo lo puedo lograr, no es fe de lo que yo sé que puedo hacer, sino mi fe parada y sustentada en Jesucristo, ¿no? Y haciendo referencia al versículo anterior, ¿no?, que hablaba esto de que la ley lo único que expone es la insuficiencia, ¿no? Pero es importante entender de que expresa la universalidad de la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios que se ofrece a todos, ¿no? A través de Jesucristo, no solo a los judíos, ¿no?, que en ese momento era algo que estaba como mucho debate, ¿no? Por eso es importante entender que la justicia de Dios es para todos, ¿no? Ahora el versículo 23 sigue profundizando y dice, pues, uno de los versículos más conocidos de la palabra que nos sitúa justamente en este entendimiento, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, ¿no? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, y ¿no? ese han pecado es naturaleza, no acciones, ¿no? Y fíjense eso, lo que quería decir. Si bien es la naturaleza, lo dice, han pecado, como si fueran, porque es así como Dios lo ve, es decir, Dios no te ve como una acción, te ve como por el hecho de, o nos veía, mejor dicho, nos veía por el hecho del pecado que estaba en nosotros. Ese pecado nos ponía en una posición de ser pecadores constantes, que caminaban y vivían desde el pecado, por el pecado que estaba en ellos. Por eso todos han pecado. Y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Qué hermoso. Este pasaje me gustó mucho en la versión NTV. Si la tienen ahí y la quieren leer conmigo, a partir del versículo 21, a partir del versículo 21 al 23, 21 al 24, perdón, voy a leer la versión que está mucho, pero mucho más clara. Búsquenla. ¿La tienen? Bueno, dice así. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia,
Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ejemplifica como una meta esto de la justicia, ¿no? Nadie puede alcanzar la meta establecida por Dios, pero bueno, está Jesucristo que hace que nosotros podamos acceder, ¿no? Qué lindo ejemplo, ¿no? Versículo 25, seguimos, dice, Dios lo ofreció, hablando de quién. Jesús. Bien, quiero saber si están atentos. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre, ¿no? En su sangre y en su muerte. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios es justo y el que justifica a los que tienen fe en Jesús, ¿no? Qué tremendo entender la dimensión del problema que teníamos, del pecado injustificable naturalmente que había en el ser humano, para que Dios tenga que enviar a su propio Hijo. La segunda persona, miremos la dimensión del problema. A ver, era tal, pero tal el problema, era tal, pero tal el pecado, que no pudo mandar ni a un ángel, ni a un arcángel, ni a un serafín, no pudo mandar a ninguno, tuvo que mandar a su propio Hijo para resolver este tema, ¿no? Este tema, y poder desde ahí nosotros justificarnos y ser justificados delante de Dios y poder entrar en esta relación correcta con Dios, ¿no? Que Dios nos dé entendimiento de esta dimensión, ¿no? Sí, cuánto amor de Dios para con nosotros, sin importar lo que somos, lo que hicimos, lo que hemos hecho, de dónde venimos, Él envió a su Hijo por amor a nosotros. Y es tan lindo verlo, ¿no? Esto de que Él nos vea, aparte, Él envió a su Hijo, nos dio la salvación y por medio de ese Hijo Él nos ve amado, nos ve justo, nos ve santo. Y es tan glorioso, ¿no? Porque Él nos ama tanto que Él quiere que disfrutemos de esta vida, de esta plenitud, ¿no? Por eso los animamos a que podamos verlo, ¿no? No solamente saber de que existe un Dios, no solamente saber de todos los atributos de Dios para con la humanidad, sino entender de que yo soy un hijo de Dios y saberme hijo de Dios, ¿no? Y si no me reconozco, no me veo como un hijo de Dios, poder decirle, Dios, quiero verme como ese hijo amado, como el que estamos leyendo, ¿no? Quiero realmente experimentar tu vida en mí en total plenitud, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Levante la mano, le alcanzo el micrófono. ¿Nadie? Nada. ¿Nadie? Ahora, versículo 27, ya terminamos. Dice, bueno, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Alguien puede jactarse de que lo que hace o lo que recibe porque es un genio? Jactarse es justamente eso, ¿no? Me estoy agrandando porque yo soy judío, yo estudié 200.000 años en el seminario, tengo un doctorado en... Bueno, Pablo era judío y romano y tenía ambas formaciones, ¿no? Pablo, a ver, Pablo naturalmente Pablo era una de las mentes más brillantes. Sí. Y lo dice, no lo dice la Biblia, lo dice la historia, ¿no? La historia de que los estudios que Pablo tenía, los idiomas que conocía, la preparación natural que tenía Pablo era impresionante, ¿no? Impresionante. Por eso vemos esa personalidad de Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo inspira, pero no anula a Pablo. Por eso cuando vemos los escritos de Pablo son distintos a los de Pedro, son distintos a los de Santiago, cada uno tiene su personalidad plasmada ahí, ¿no? Ahora, ¿dónde queda la jactancia? Y queda excluida. ¿Y por cuál principio? ¿El de la obediencia a la ley? No, sino por la fe, sino por la misma fe. La fe es lo que hace que quede excluido toda jactancia humana que uno quiera tener, me dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos?
¿no lo es también de los no judíos? Sí, también es Dios de los no judíos. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, a los judíos, y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, lo que hacemos es confirmar esta misma ley, ¿no? Confirmamos la ley. Bueno, es tremendo todo esto que habla acá, ¿no? Lo podríamos leer de vuelta para poder comprenderlo. Dice, vamos a leerlo de vuelta, del versículo 28 al 31. Traten de prestar atención hacia dónde está llegando, dice. Bueno, ¿por qué? Dice, versículo 28. Viene, bueno, en realidad viene del 27. 27 dice, pues, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la fe. Versículo 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe. Todos somos hechos justos delante de Dios por medio de la fe. Y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? Es como que está dando la conclusión desde el principio, ¿no? Lo que él empezó a trabajar. No, dice. ¿No lo es también de los no judíos? Sí, es Dios justamente de los no judíos, de los judíos, de todos, está diciendo acá, ¿no? También es Dios de los no judíos. Versículo 30. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están la circuncisión, es decir, los judíos, y mediante esa misma fe a los que no son judíos. ¿Y quiere decir entonces que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Y en base a este último versículo, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Quiero explicarlo con otro versículo, para que puedan comprender lo que está hablando acá Pablo, ¿no? Vayan un cachito a Gálatas 3:23. Y Gálatas 3:23. Gálatas 3:23 al 25. Al 25, sí, NB. Y fíjense acá que claro está lo que Pablo puso ahí, pero como que no se entiende a dónde quería ir. Acá lo explica bien, pero bien claro esto de la ley. Dice, versículo 23, ¿lo tienen todos? Versículo 23 dice, antes de venir esta fe, la que están viviendo, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a este guía. Es decir, el guía ya nos llegó a Cristo, fuimos justificados, gracias por traerme hasta acá. Ahora ya no te necesito porque llegué al lugar donde necesitaba llegar. ¿Se entiende? Esto es lo que está explicando acá. ¿Nay? ¿Todo bien? Lo explicaba. Y 8 hasta el 31. Ajá. Como que sale como más claro. Bien. Es importante entender esto, ¿no? De lo, viene ahí. Lo de la ley, ¿no? Es lo que nos conducía, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en la Valle 64, ¿cierto? Para poder venir al auditorio tenés que ir a la Valle 64. Pero si vos decís, bueno, tengo que ir a la Valle, nosotros no nos paramos afuera, ¿no? La Valle 64 es venir a este auditorio. Entonces yo no voy al cartelito que dice la Valle y me quedo parado ahí en donde dice la Valle porque era la Valle, ¿no? No, yo voy a la Valle 64 y abro la puerta y entro, ¿no? Es decir, la ley en ese momento era conducirme ¿no? a ese Cristo. Una vez que vino Cristo, yo ya no sigo la ley. Porque la ley lo que hacía era conducirme a este Cristo, pero Cristo ya vino, ¿no? Entonces, mi vida está sustentada por ese Hijo. O sea, la ley no la necesito más porque el Hijo es suficiente para nosotros. Por eso, Cristo es suficiente, ¿no? Claro, por eso comenzamos diciendo de que la palabra de Dios es una buena noticia, pero justamente acá Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lo que te hace,
te muestra la mala noticia para que después puedas valorar esta buena noticia de la salvación y la justificación. Si nosotros no entendemos bien Romanos 1, 2 y 3, después todo lo demás que vamos a leer no tiene un sustento. Claro. Por eso lo habla una y otra vez de esta realidad humana, de que la mala noticia es el pecado heredado desde Adán, que todos tenemos, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Salvador, pero a través de la fe accesamos a ser justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque alguien pagó este precio. Y a partir de ahí empieza como a despegar el avión, ¿no? Y después llega a Romanos, en lo que es caminar en el Espíritu y todo lo que ustedes quieran. Pero acá no. Pero es fundamental establecer esta base en este capítulo. Bueno, hasta acá entonces, semana que viene, continuamos con capítulo número 4.